Hola, esta es una clase más sobre los seres vivos. En esta clase en particular estaremos hablando sobre los hongos, un reino poco conocido relativamente, pero de una importancia muy fundamental para todo lo que es, para todo lo que son los seres vivos en general. Así que vamos con la clase que va a estar estructurada básicamente de la siguiente manera. En un primer momento estaremos hablando sobre qué son los hongos, luego cómo se clasifican los hongos. También hablaremos de la importancia de los hongos. Hablaremos brevemente sobre qué son los líquenes y terminaremos nuestra clase con las enfermedades causadas por los hongos a los humanos. Y en primer lugar vamos con una palabra que es importante que nos familiaricemos, que es la palabra fungi. En realidad es la palabra más adecuada para poder referirnos a este reino de los seres vivos. Y hablando de reinos, vamos a recordar que los hongos forman parte de uno de los 6 grandes grupos de seres vivos. El primer grupo es el grupo de las bacterias, que se dividen en dos grupos. Luego tenemos el reino de los protistas. Luego tenemos el reino fungi o el reino de los hongos. Luego tenemos el reino de las plantas. Y luego tenemos el reino de los animales. Todos originados a partir de un ancestro común hace 3.000 millones de años aproximadamente. Muy bien. Eh, Otra palabra que debemos familiarizarnos es con la palabra micología, que es básicamente la ciencia que se encarga de estudiar a los hongos. Un especialista en hongos es un micólogo y la rama de la ciencia es la micología. Bien, comencemos también considerando lo siguiente. Si bien los hongos se encuentran comúnmente en un bosque y son inmóviles y crecen sobre el suelo a partir de algo similar a una raíz, se parecen a las plantas pero no hacen fotosíntesis, lo cual los coloca en un reino totalmente distinto. Inclusive las células de los hongos pueden llegar a tener más parecido a las células animales que a las células de las plantas. Así que en un principio se pensó hace cientos de años de que eran plantas, pero no. Forman parte de un grupo distinto. Son organismos eucariotas, es decir, estos organismos están formados por células que poseen un núcleo y en su interior el contenido genético, ¿verdad? Los cromosomas, el ADN. A diferencia de las bacterias que son procariotas. Los hongos son seres eucariotas, es decir, sus células poseen núcleo. Pueden ser unicelulares, como también pueden ser macroscópicamente, se los puede observar a simple vista, pluricelulares, es decir, formados por varias células, pero no tienen un nivel de organización en el que las células son especializadas como para formar realmente tejidos. Bien, otra cosa más que podemos decir de los hongos es que son seres bastante llamativos en un bosque. Una vez que uno entra, comienza a caminar por el bosque, les llama bastante la atención y algunos de ellos, como este hongo, que es el más fotografiado, el más famoso de todos los hongos, que es la Amanita muscaria. Entonces es famosísimo este hongo en los bosques, es muy fotografiado, pero no nos tenemos que engañarnos porque es un hongo tóxico, no como otros que pueden ser consumidos, ¿verdad? Aquí tenemos otro hongo. Entonces estoy mostrando una serie de fotografías para que vayamos teniendo una idea sobre a qué tipo de seres vivos vamos a estar refiriéndonos en los próximos minutos. Vayamos entonces ahora a lo que es la
clasificación de los hongos. En primer lugar, tenemos a los ascomicetes. Los ascomicetes son un tipo de hongos. Luego están los zigomicetes y luego están los basidiomicetes. Entonces hay una gran diversidad de clasificación, pero a fin de que pueda ser más comprensible, algo más sencillo, vamos a referirnos de esta manera. Los ascomicetes pueden ser también los unicelulares, como son las levaduras. Esto es muy común en la mayor parte de las cocinas de las casas. Es decir, esto puede comprarse en un supermercado, la levadura fresca, y esta levadura al mezclarse con harina y al mezclarse con agua y un poquito de azúcar, se la deja estar y la masa comienza a crecer. Eso nos permite hacer el pan de pizza, por ejemplo, ¿verdad? Muy popular. Y vistas al microscopio, podemos notar que estos son hongos unicelulares, conocidos con el nombre de levaduras. Bien, vayamos ahora a otro tipo de hongos, los pluricelulares. En este caso estamos viendo a unos hongos poco conocidos, pero muy populares en la gastronomía, que son las trufas. Estos hongos, evidentemente, como ven ahí en la mano de las personas, son macroscópicos y son subterráneos, difíciles de hallarlos y por lo tanto son muy caros y también por el sabor que poseen. Los zigomicetes, tenemos por ejemplo el moho negro del pan, que si uno deja un pan relativamente de producción casera o un pan fresco, a los pocos días, si hace calor y hay humedad, ya comienzan a aparecer estas manchas acá de que indican de que es un moho o es un tipo de hongos. Y luego tenemos los clásicos hongos llamados los basidiomicetes, que sobresalen a la superficie y que se los puede observar muy fácilmente, ¿verdad? Entonces acá tenemos este tipo de hongos que crecen en los troncos de los árboles caídos en el bosque. Y luego acá tenemos una clasificación de hongos según sean comestibles los de arriba o según sean venenosos los de abajo. Entonces citaremos algunos para que podamos conocerlos. Tenemos el boletus, que se usa mucho en la cocina, el champiñón, que es muy popular. Tenemos también las distintas setas, el shiitake, entre ellos. Y los venenosos tenemos la amanita muscaria, tenemos la amanita faloide, que es bastante venenoso, y otros que son, por ejemplo, el psilocibe, que vamos a referirnos más adelante por la droga que poseen, ¿verdad? Su posesión y venta están prohibidas por ley, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es la estructura de un hongo? Un hongo se caracteriza fundamentalmente por tener dos partes. Una parte subterránea, formada por células alargadas llamadas hifas, y que en su conjunto se conoce con el nombre de micelio. Eso está por debajo de la tierra y es el micelio vegetativo. Normalmente esa parte del hongo no se ve, pero es la más importante del hongo. Y luego tenemos el micelio o las células tipo hifas que forman esa sombrillita que se llama el micelio reproductivo, que es lo que se ve. Por lo tanto, lo que podemos ver en un bosque de los hongos es básicamente la parte reproductiva de los hongos. Muy importante tener en cuenta la denominación de las células. Se denominan hifas y su conjunto se denomina micelio. También muy importante saber que la mayor parte del hongo se encuentra debajo del suelo y que lo que se ve es solamente la parte de la reproducción. Bien, vayamos avanzando sobre la nutrición de los hongos. La mayoría de ellos son seres heterótrofos, es decir, no fabrican sus propios alimentos y deben absorber, descomponer y absorber los nutrientes de materia orgánica
en descomposición, ¿verdad? Algunos de ellos pueden unirse a otros seres vivos formando relaciones simbióticas de intercambio de favores, comensales de aprovecharse de los desechos de otros, o parásitos produciendo enfermedades, es decir, estos hongos serían patógenos que producen enfermedades. La respiración es aerobia, es decir, necesitan del oxígeno para poder vivir, y en su reproducción es fundamentalmente asexual a través de esporas. Y eso es la parte que se observa en los hongos, que es ese pequeño sombrerito o esa sombrillita, que es la que contiene las partículas, que son las esporas, que van a ser movidas y esparcidas por las distintas partes del bosque. Veamos ahora un video sobre la manera en que de alguna manera esta parte reproductiva se puede observar en el bosque. A cámara rápida, ahí podemos notar la manera en que crecen estas partes del lobo. Muy bien. Avancemos entonces en el estudio de los hongos y veamos ahora la importancia de los hongos. Ahí pueden ver ustedes algunos de los títulos más importantes en relación a la importancia de los hongos. La primera de ellas es la importancia ecológica. Luego, importancia en la parte de alimentación, importancia en la parte de drogas que afectan al cerebro, o drogas psicoactivas, y también importancia sanitaria, es decir, lo relacionado con la salud. Veamos una de las importancias para el ecosistema, que es la parte de descomponedores. Es decir, cuando se caen frutas en el bosque, automáticamente los hongos comienzan a descomponer o a pudrir la fruta. Entonces, esta es una de las funciones más importantes de los hongos. También son mutualistas, es decir, establecen relaciones de cooperación con otros seres vivos, fundamentalmente con las raíces de las plantas. Entonces, se conoce con el nombre de micorrizas. Entonces, esto es algo muy importante de los hongos. También realizan simbiosis, es decir, una relación muy fuerte, y por supuesto, juegan un papel fundamental, acá pueden ver un papel fundamental en las redes
tróficas o en las redes de alimentación. Acá pueden notar ustedes los distintos seres vivos y cómo el hongo forma parte de esa cadena de alimentación. Bien, una de esas relaciones simbióticas se dan con los líquenes. ¿Qué son los líquenes? Los líquenes son la unión de dos seres vivos. No es un ser vivo, sino es la unión de dos seres vivos. Como pueden ver, ustedes tienen la apariencia como de un papelito que cubre los troncos, especialmente del lado que hay más humedad, que es el sur, y leamos algo sobre los líquenes. Son organismos que surgen de la simbiosis entre un hongo y una alga. La base de la simbiosis es la toma de nutrientes por parte del hongo, es decir, ¿qué beneficio recibe el hongo? Los nutrientes de las algas. Para ello, casi todos los líquenes estudiados se han encontrado alguna forma de penetración de un hongo entre las células de las algas, ¿verdad? ¿Qué recibe por su parte el alga? El alga por su parte recibe la protección necesaria frente a la desecación, es decir, el hongo le da como algo de humedad. Entonces, de esta manera, estos dos seres vivos pueden intercambiarse y no pueden vivir el uno sin el otro. De ahí viene la palabra simbiosis, ¿verdad? Los líquenes son utilizados como indicadores biológicos de la calidad del aire, debido a su longevidad. Entonces, los árboles saludables son aquellos que, o la calidad del aire está dada por la presencia de líquenes. Muy bien, vayamos ahora a la parte de la importancia entre los alimentos. Algunos de estos hongos ya hemos citado, pero lo más importante no olviden que son las gírgolas, champiñón, shiitake. Entonces acá tenemos, por ejemplo, gírgolas, tenemos portobelos, tenemos champiñones y tenemos las trufas, ¿verdad? Algo que también está relacionado con los hongos es el queso roquefort o quesos azules y también las bebidas fermentadas como la cerveza. Acá vamos a ver un video sobre la manera en que se pueden buscar en el bosque estos hongos. Bueno, estos son los hongos comestibles más comunes que podemos encontrar en julio en los bosques cercanos a Guadalajara. Los hongos de himenio poroso, o sea que la parte de abajo tienen poros, y los hongos de himenio laminar, como estos que en la parte de abajo tienen láminas, como cualquier champiñón, cualquier portobelo o cualquier seta. A estas se le llaman señoritas, son degradadores de hojas, al igual que este. Y este que está aquí, el amarillo, es la manita cesárea, que es uno de los hongos más apreciados y que se diferencia por su color amarillo, su volva y sus láminas de color amarillo. Este solo sale durante el mes de julio y al igual que los boletus o pambazos, o sea, este y este son micorrízicos. Eso quiere decir que se asocian a las raíces de los árboles, formando una relación simbiótica que los hace que no puedan ser cultivados así como son cultivados el champiñón o las setas. Ahí es donde radica su valor. Las características de este como comestible son que tiene un sabor anuezado y la carne es más densa. Entonces este se puede comer en crudo. Muy bien, entonces pudieron notar por parte de un experto sobre los hongos comestibles y la manera en que estos de alguna manera son extraídos del bosque. Bien, vayamos ahora a la importancia sanitaria, es decir, lo relacionado con la salud. Algunos hongos pueden producir toxinas. Acá tenemos los hongos más venenosos: Amanita muscaria, Boletus satanas
que este es un hongo bastante venenoso, y este que tenemos aquí, que es Amanita phalloide, que es también bastante venenoso. Producen toxinas, ¿verdad? Algunos causan enfermedades, algunos contaminan los alimentos. Acá podemos ver un limón totalmente tomado, en gran parte tomado por un hongo, que es el Penicillium, que tiene otra importancia también. Algunos tienen toxinas psicoactivas, alucinógenas, y otros pueden utilizarse en farmacología para preparar antibióticos, como por ejemplo la famosa penicilina. Entonces, muy importante tener en cuenta que no se deben consumir hongos que encuentren ustedes en el bosque. Para eso vamos a recurrir también a otros expertos que van a hablarnos brevemente sobre lo venenoso que son estos. Pues mira, yo he visto, hay algo que brilla rojo, que llama mucho la atención en contraste con el resto. ¿No te suena? Sí, papá pitufo, papá pitufo. Es la seta más representada en imágenes, en dibujos, en fotografías. Vamos, con una diferencia brutal con respecto al resto. Pero yo creo que es la primera vez que la voy a ver en persona. ¿No la has visto nunca en persona? Yo creo que no. Ah, pues te la presento a Manita muscaria, Luis La Rodera. Hola, Manita, ¿cómo estás? Venga, esa manita. Mira, es una seta que está en 3 estados de crecimiento, fíjate qué chulería. Bueno, es que está rodeada de más... Mira, hay un montón de... Nada como que te dirijan la vista, porque yo esto me lo hubiera perdido, ya iba hacia arriba. Y sin embargo aquí pues tienes de todo y de varios tipos. Esta seta es tóxica, produce una intoxicación... ¿Mortal? No, bueno, a ver, no sé, no hay casos datados que se sepa. Produce una intoxicación atropínica como una gran borrachera, pero yo supongo que con una ingesta grande de esta seta puede haber problemas. Y yo como padre, pensando repetir esta experiencia con mis hijas, que son pequeñas, si ve esta seta se va a lanzar como una loca porque es que tiene, para empezar parece un helado. Entonces, ¿yo qué hago si yo veo esto en el campo? No, lo que tienes que hacer, a ver, intentar que tu hija no se acerque. Esto hay que dejarlo donde está, además cumple su función, es una seta simbiótica, o sea, micorriza con este árbol y con otros cuantos más, al cual le aporta una serie de nutrientes y el árbol a ella también, porque esta, por ejemplo, no hace una función clorofílica, ya que no es un vegetal. Entonces se están intercambiando. Y estos son lo que llaman médicos de los bosques. Muscaria proviene del latín y significa matamoscas. Esta seta, al descomponerse, desprende fluvios que hacen que las moscas mueran en su cercanía. Altamente tóxica. Muy bien. Entonces, de esa manera terminamos la parte de la importancia que tienen los hongos. Nos queda referirnos a los hongos alucinógenos. Los hongos alucinógenos producen una sustancia tóxica llamada psilocibina, que puede ser usada como una droga de recreación para poder tener alucinaciones, ¿verdad? O también pueden producirse fármacos. Entonces acá tenemos una fotografía de estos hongos que pueden crecer comúnmente en el bosque, pero son bastante peligrosos de consumirlos, ¿verdad? Finalmente tenemos las enfermedades causadas por los hongos. Una enfermedad muy común es la caspa, que está producida por un hongo y que muchas personas de pelo graso son muy afectadas en algunas circunstancias por este tipo de hongos. Luego tenemos la tiña, que normalmente tiene unas manifestaciones circulares de color rojizo en la piel. Luego tenemos enfermedades de transmisión sexual, como es la candidiasis, ¿verdad? Y también tenemos hongos en los pies, ya sea el pie de atleta, o también puede afectar inclusive a las uñas. Así que estos fueron básicamente entonces las enfermedades que afectan a los seres humanos por parte de los hongos. La enfermedad en sí se denomina micosis y el tratamiento se denomina antimicótico, ¿verdad? Así que espero que hayan podido aprender algo sobre este reino relativamente poco conocido, pero de fundamental importancia, sobre todo como les había dicho en un principio, para los ecosistemas y para los demás seres vivos. Así que muchísimas gracias por su atención
y hasta una próxima clase. Chao, chao.